Ok, bienvenido a todos ustedes a esta, la cuarta clase de nuestra enseñanza sobre el libro de Génesis. A la Biblia en el principio se llama el curso, estamos viendo las historias clave en Génesis y hoy continuamos la historia salvadora del mundo, o sea, la historia salvadora de Dios trabajando en el mundo con la historia del diluvio. Y una lectura más larga para el día de hoy. Lo siento si era mucho, pero muy importante entender toda esta historia. Y si Dios incluyó toda esta información en la Biblia, vale la pena estudiarla toda. Vamos a comenzar con una oración entonces pidiendo la bendición de Dios sobre nuestro estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, yo sé que tú no toleras el pecado. Perdóname por Jesús mi Salvador. Fortalece mi fe para que como Noé, yo sea siempre encontrado obedeciéndote y amándote, a pesar del mundo que me rodea. Te lo pido en el nombre de Jesús mi Salvador. Amén. Bien. Vamos a comenzar con la pregunta que yo planteé en el grupo de WhatsApp. La pregunta fue así. En los días de Noé, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer el mal. Comparen el mundo en la actualidad con el mundo en los días de Noé. Entonces, esa es la primera parte. Comparen el mundo en la actualidad con el mundo en los días de Noé. La segunda parte fue, ¿por qué el Señor no ha destruido el mundo ahora, como lo hizo en el día de Noé? Esa es la pregunta que les pedí que consideraran y prepararan una respuesta. Así que vamos a hacer esto. Con los que estamos aquí, vamos a dividirles en grupos pequeños y en esos grupos pequeños, a cada uno puede aportar, puede dar su respuesta a esa pregunta. ¿Ok? Y por favor, permitan que cada persona aporte en los grupos pequeños. Estoy dividiéndoles en grupos ahora mismo. Ya está. Pueden aceptar la invitación en sus pantallas, en sus diapositivas. Hagan clic en entrar, creo. Muy bien. Bien. Ok, gracias por su plática. Yo podía entrar, alcancé a entrar en algunos de los grupos y podía escuchar unos muy buenos comentarios. Voy a poner en mudo todos los micrófonos. Ahí está, para que no haya ruido en el trasfondo. Entonces, ¿qué podemos decir en respuesta a esto? Comparen el mundo actual con el mundo en los días de Noé. Empezando allí, en cierto sentido, podríamos decir que la maldad se ha aumentado en nuestro día igual que se aumentó en el día de Noé. Era un poco diferente porque sabemos que cuando Noé estaba viviendo, o sea, cuando vino el diluvio, hubo solo 8 creyentes en la tierra. Dios salvó a los creyentes y fue Noé y su familia, 8 personas en total. Hoy en día hay mucho más que 8 creyentes.
hombres en la tierra. Y le damos gracias a Dios por ese trabajo salvador que Él ha hecho. Pero sí se puede decir que algo sigue igual. Los designios del corazón humano desde el nacimiento son para el mal y se manifiesta de formas diversas y diferentes en las dos épocas, pero igual hoy podríamos decir que hay un aumento grande de maldad. Y la segunda pregunta, ¿por qué el Señor no ha destruido el mundo? Es cierto que Dios prometió después del diluvio que jamás iba a volver a destruir el mundo y sus habitantes con un diluvio. Pero el Nuevo Testamento nos recuerda que viene el día cuando nuestro Salvador Jesús va a regresar. Y en ese día dice la palabra que el cielo y la tierra están reservados para fuego, para destrucción con fuego. En ese día de juicio, Jesús va a destruir todo y luego para los creyentes volver a crear un nuevo hogar, un nuevo cielo y una nueva tierra. ¿Por qué no ha hecho Dios eso todavía? Nos ayuda a ver unos versículos de 2 de Pedro 3, versículos 3 al 13. 2 de Pedro 3. Ahí está hablando Pedro sobre este último día, cuando Jesús venga de nuevo. Y él compara eso con el diluvio que vino antes. Pedro dice que en estos últimos tiempos, como seguro había también en el día de Noé, habrá ahora mucha gente burlona que se blasfema contra Dios preguntando, ¿dónde es esta venida de que hablaba? Pero asegura que igual que vino el diluvio, vendrá Jesús de nuevo. Y en esa ocasión destruirá el mundo con fuego. ¿Pero por qué no lo ha hecho todavía? Versículo 9 nos da la respuesta. Dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Entonces, desde nuestro punto de vista, está esperando Dios más tiempo para que su palabra pueda alcanzar a más personas, para que el Espíritu Santo, por medio de esa palabra, obre fe, arrepentimiento y fe en sus corazones, para que puedan ser salvos junto con nosotros cuando venga de nuevo Jesús. Ok. Hasta allí entonces, ¿alguna pregunta sobre ese tema, amigos? ¿Alguna pregunta? Están muy callados hoy. ¿Están vivos? Sí, pastor. Sí, están vivos, ok. También quería saber que está funcionando el audio mío y todo. Okay. Es que quedó muy claro, pastor. Excelente, excelente. Ahora sí veo 2 preguntas o 3 preguntas. David tiene pregunta. David. Buenas noches, pastor. Sí, mi pregunta es la parte de un plan de misericordia, porque está esperando que todas las personas que deben venir a él sean transformadas. ¿Se puede decir eso o no se puede? A ver, ¿puede repetirlo? Si entrecortó la señal. ¿Cómo? ¿Puede repetir eso? Se entrecortó la señal. No escuché bien. Sí, podemos decir que la misericordia que Dios muestra esperando más tiempo antes de destruir al mundo es porque espera a las personas que han de venir a Él para ser salvas. Sí, es
Correcto, eso. Y es otra forma de decir lo que Pedro dice, que Dios no es lento en cumplir sus promesas como algunos piensan, sino es paciente con nosotros, no queriendo perder a ninguno, sino que todos se arrepientan. ¿Sí? Ok, Gabino. Sí, pastor, mi pregunta es que si la exterminación del mundo de Noé fue con agua, entonces vendrá con fuego, porque en segunda de Pedro 10 dice que arderá y destruirá todo con fuego. Así es. Sí, la Biblia nos enseña que cuando venga Jesús de nuevo, en ese último día, el día de juicio, después del juicio va a destruir todo con fuego. Y hay un debate si esa es destrucción completa y luego una nueva creación, o si es como una purificación, un fuego purificador que destruye todo lo malo y luego vuelve a crear algo nuevo Jesús. Pero lo seguro es que después de destruir con fuego todo, va a crear un nuevo hogar para nosotros, nuevo cielo, nueva tierra, el hogar de justicia, como dice Isaías, y luego lo cita Pedro en esa misma sección que usted citó. Muy bien. Ok, Isaac, levantó la mano. Isaac, ¿tiene pregunta o Sí, sí, pastor. Lo que sí se nota aquí con la salvación de Noé y su familia es que, si bien es cierto, Dios los salvó del diluvio, pero no extirpó el pecado, todas las situaciones, ¿no? Porque después vemos que la sociedad bíblica de ese tiempo empezó también a regresar a lo mismo, a pecar. Vemos la Torre de Babel, Sodoma y Gomorra y muchas otras situaciones que pintan a la sociedad como que se aleja de Dios de nuevo. Entonces, ese mismo mundo ahora que estamos viéndolo ahora, también hay gente que se aleja de Dios. O sea, no desarraigó el pecado, solamente lo salvó a ellos. Pero me imagino que habrá una buenísima diferencia entre lo que haga Jesús, porque Él sí nos va a desarraigar de eso, ¿no? Gracias, hermano. Sí, gracias por hacer esa diferencia. Es interesante notar en la historia, en el capítulo 6, versículo 5, Dios dice, una razón por la cual mandó el diluvio es porque todos los planes y pensamientos del corazón humano eran siempre los de hacer solo el mal. Esa es nuestra condición pecaminosa, natural, corrompidos por naturaleza. Pero luego al final, cuando solo son Noé y su familia y Dios promete nunca enviar otro diluvio, esto es lo que Dios da como una razón. Él dice, perdón, estoy buscando el versículo aquí. Está en el capítulo 8, versículo 21. Dice, no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Desde su juventud las intenciones del corazón del hombre son malas. Dice lo mismo. Dios mismo dice que el diluvio no quitó el pecado del corazón humano. Lo que sí logró era que antes del diluvio solo 8 personas eran creyentes en él y tenían la promesa. Y después del diluvio, aunque solo hubo 8 personas, toda la humanidad tenía la promesa de un Salvador. 100% de los seres humanos lo tenían y ya podían empezar de nuevo a enseñar a sus hijos y ellos a sus hijos. Era una forma de preservar la promesa del Salvador. Sí. Ok. Otra pregunta aquí, Jorge. Levantó la mano. Jorge. Sí, escuché que mencionó el versículo el capítulo número 6. En él menciona, me parece que dice que el Señor mandó el diluvio porque se arrepintió de haber criado al hombre. ¿Cómo debemos interpretar ese arrepentimiento que mencionan ahí de Jehová? Porque pues él no es ser humano que se pueda arrepentir ni que sepa mentir.
Entonces, ahí cómo lo debemos de tomar o cómo lo debemos de interpretar más bien, pastor. Sí, sí. Buena pregunta, porque en varios lugares en la Biblia dice que Jehová se arrepintió, pero luego hay versículos bíblicos que nos enseñan claramente que Dios no cambia su opinión. Y pensa, pero arrepentirte es un cambio de opinión, ¿no? Un cambio de mente. Es interesante notar que cuando la Biblia habla del arrepentimiento del ser humano, usa una palabra en hebreo, shuv, si no me equivoco, y cuando habla del Dios arrepentirse, usa otra palabra en hebreo. Y esa palabra que usa con Dios casi siempre es únicamente para Dios. Y eso da de saber que el tipo de arrepentirse de Dios en esta ocasión es diferente que al arrepentimiento del hombre. Cuando nosotros nos arrepentimos de algo, hay un cambio de pensar, un cambio de opinión. Pero Dios no cambia en su pensar. Sí cambia en su acción hacia los seres humanos. Y eso la Biblia lo enseña claramente. Cambia en su forma de actuar con los seres humanos. Un ejemplo con eso sería, pues, para el pueblo de Israel antes de la venida de Jesús, había muchas leyes diferentes que tenían que guardar. No comer ciertas comidas, lavamientos rituales y sacrificios de animales. Pero ahora que vino Cristo, esas leyes ya no aplican en el Nuevo Testamento. Hallaron su cumplimiento en Jesús, la Biblia dice. No es que Dios cambie de opinión, pero sí cambió su forma de actuar con la gente, según su plan eterno. Entonces, cuando en capítulo 6 dice que Jehová se arrepintió, no debemos entenderlo como un cambio de pensar, sino solo de actuar. Según su plan eterno, Dios está ahora tomando un cambio drástico para el bien de la salvación de todos. Se puede decir también, porque que esto es un antropomorfismo. Antropomorfismo. Eso es ascribir una característica humana a Dios. La Biblia hace esto mucho. Dice, Dios miró que los seres humanos estaban corruptos. Pues, espera, Dios no tiene ojos y lo sabe todo, no tiene que mirar para saber algo. Pero está describiendo la Biblia a Dios que según una característica humana para que entendamos. Y eso también se puede decir sobre esta palabra arrepentirse. Está usando una característica humana para describir a Dios, para que entendamos que Él cambió su interacción con el pueblo según su plan eterno de salvación. Una larga explicación, Jorge. ¿Está bien? ¿Quedó bien? Gracias. Okay. Muchas gracias. Okay, muy bien. Una pregunta más. David tenía pregunta aquí. Sí, pastor. Con respecto a las otras personas que murieron en el diluvio, no había otro en el mundo salvo. ¿No había otro qué? No había otra persona salva en el mundo. Aparte de Noé y su familia. Otros creyentes aparte de esos 8. ¿Es su pregunta? ¿Si había 8 otros creyentes? Sí. Lo más probable es que no. Estoy tratando de recordar si hay un versículo bíblico que lo dice en tantas palabras. O si solo es una deducción que hacemos porque la Biblia muchas veces compara lo que sucedió en ese entonces con lo que Dios hace en Cristo. Y pues lo que Dios hace en Cristo es salva a los creyentes, pero
solo queda condenación para los incrédulos. Y si los únicos que se salvaron en el diluvio eran esos 8, entonces, lógicamente, solamente ellos eran creyentes. Pero no puedo recordar en este momento si hay un versículo bíblico que dice eso en tantas palabras. Entonces, puede ser, hay una posibilidad de que alguien más era creyente y Dios decidió llevar a esa persona al cielo por medio de las aguas del diluvio. Puede ser. A menos que alguien pueda mostrarme un versículo que diga que no, que seguramente ellos eran los únicos creyentes. Ok, entonces cuando hacemos esa comparación, y la Biblia lo hace entre el diluvio y la destrucción en el día de juicio, no tenemos que tener miedo de esa destrucción en el último día, porque igual que Dios salvó a Noé y su familia, por fe en Cristo nos salvará en ese día también. No vamos a experimentar la destrucción, estaremos seguros y vamos a disfrutar del perfecto hogar que Dios crea para nosotros después de eso, para la eternidad. Comencemos entonces a estudiar esta historia usando las preguntas de considerar y consolidar. La primera pregunta: ¿quiénes son los personajes en esta historia? ¿Quiénes son los personajes en esta historia? Los personajes son Noé y su familia. También los animales que Dios mandó a guardar en las arcas. Ok. Noé y su familia. ¿Cuántos familiares tiene Noé en el arca? Eran 8 en total con Noé. O sea, su señora, sus hijos y sus nueras. Excelente, excelente. Y luego mencionó los animales. Nosotros vamos a incluir los animales bajo los objetos en la historia. Pero ¿hay otros personajes o otras personas en la historia? Carlos levantó la mano. Carlos, ¿quiere contestar aquí? Sí, pastor, comparto lo que dice el hermano. Los personajes son, bueno, Noé con su familia, pero no tenemos que olvidar a Dios como personaje principal también. Y también la gente incrédula, los que no creían también pasan a ser personajes de la historia. Y bueno, como usted dijo, los animales los podemos tomar como objetos. Creo que hasta ahí estaríamos. Ok, perfecto, muchas gracias. Alejandro Gordillo, ¿otros personajes aquí? Pienso que otro de los personajes sería Dios, que le da la orden de la forma de hacer la arca y todo a Noé. Muy bien, ok. Y Jorge, ¿otro personaje que podemos agregar? Las hijas de los hombres. Ok. Los hombres pecadores, ¿cómo se llama? Todos los que fallecieron, ¿no? Todos los que se ahogaron. Okay. Los incrédulos. Todos ellos son personajes de la... no sé si ahí están los que mucha gente llama Nephilim, o como los Nephilim. Ok. Sí, yo esperaba que alguien aclarara, o sea, mencionara eso para poder aclarar quiénes eran esas personas. Si tienen sus Biblias abiertas, pueden aquí, porque hay mucha confusión sobre el principio de esta capítulo y de hecho mala traducción también en muchas versiones. Así que el capítulo 6, versículo 1 dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse por toda la faz de la tierra y les nacieron hijas, sucedió que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Entonces tomaron mujeres para sí, las que escogieron de entre ellas. Algunos sacan una interpretación fantástica allí de que hay ángeles casándose con seres humanos y no es así. Primero,
hijos de Dios en la Biblia casi siempre refiere a creyentes. Solo hay como 2 versículos que llaman ángeles hijos de Dios. La mayoría, la gran mayoría, usan esas palabras para creyentes. También el contexto indica que son creyentes, porque hasta este momento en Génesis, Dios ha mostrado cómo los descendientes de Set preservaron la promesa y eran principalmente creyentes. Y los descendientes de Caín eran incrédulos. Entonces, Génesis 4 o 5 muestran esos 2 grupos, principalmente creyente, principalmente incrédulo. Y aquí, Dios da de saber que ahora están mezclándose en matrimonio y el resultado es, muchos están perdiendo su fe. Los hombres creyentes, los hijos de Dios, estaban buscando esposas. Y en vez de preguntar, ¿quién será una mujer creyente para criar a nuestros hijos en la fe? Estaban preguntándose, ¿cuál de estas mujeres es bonita? Y tomaron esposas incrédulas que muchos estaban apartándose de Dios como resultado. Entonces tenemos ahí más personajes, hijas de los hombres que serían mujeres incrédulas, hijos de Dios que serían hombres creyentes. ¿Okay? Ahora, el Señor dijo, no va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre, pues él no es más que carne, vivirá hasta 120 años. También voy a aclarar este versículo un poco, ¿ok? No va a estar mi espíritu peleando siempre con el hombre. El Espíritu Santo estaba peleando, tratando de dar fe en los corazones humanos, pero muchos estaban rechazando eso. Entonces Dios aquí dice, no voy a pelear con ellos para siempre. La paciencia de Dios tiene un límite, dice. ¿Por qué? Pues Él no es más que carne, dice mi traducción. Mala traducción, en mi opinión. Esa palabra carne en hebreo también puede significar corrupto. Basar puede significar carne o corrupto. Entonces, sería mejor corrupto aquí. Pues Él es corrupto. Vivirá hasta 120 años. O sea, Dios les da 120 años de paciencia, esperando a que se arrepientan, a creer antes de enviar el diluvio. Ahora, un versículo más voy a explicar. El versículo 4 dice, en esos días había gigantes en la tierra, y también después de que los hijos de Dios se unieran a las hijas de los hombres y les engendraran hijos, estos fueron los grandes héroes que desde la antigüedad ganaron renombre. Okay. La palabra de Dios aquí, cuando dice gigantes, es una palabra en hebreo que es nefilim. Nefilim. Y hay muchas traducciones que lo traducen así, nefilim. ¿Y saben por qué? Porque no tenemos una buena traducción para esta palabra. No es una palabra común en hebreo. Lo que sí podemos decir es que la palabra en sí no significa gigante. La palabra en sí, nafal, el verbo, significa caer encima de algo. Entonces, estas son las personas que caían encima de otros, en el sentido de atacarlos, apoderarse de ellos y de sus bienes. Está expresando aquí Dios el hecho de que hombres violentos que tomaban para sí lo que querían eran los héroes en este tiempo. Está mostrando otra vez la maldad en el mundo, ¿verdad? Cuando los héroes no son los buenos, sino los malos, entonces hay un problema en el mundo. Así que podemos incluir a ellos, los opresores, los que atacaban, entre los personajes de esta historia. Ok. ¿Cuáles preguntas tienen ahora? Sí, Alejandro tenía pregunta.
Pastor, una pregunta. Entonces, cuando se habla de David A versus ver, Mendoza, che. Viene la Goliat, inundación en Mendoza. Perdón, 40 Alejandro, voy a enmudar a todos los micrófonos porque parece que alguien dejó el suyo abierto. Ok, ahora puede volver a abrir su micrófono, Alejandro. Sí. le estaba diciendo, Pastor, cuando se habla de David versus Goliat y que se dice que David era un gigante, realmente entonces David era uno de estos hombres, qué pena, Goliat era uno de estos tipos de hombres que lo que hacían era que eran muy violentos y atacaban y no como tal gigante como se lo explican a uno. Goliat era de verdad un gigante, sí. La Biblia hasta da su altura, su estatura, que era casi 3 metros, ¿verdad? Pero no usa, si no me equivoco, la Biblia no usa la palabra Nefilim para Goliat. Sí usa esa palabra una vez más en el futuro, cuando los israelitas están investigando la tierra prometida. Y ellos ven a los espías, los 12 espías van, investigan la tierra, vienen de regreso. Solo 2 espías son fieles a Dios, Josué y Caleb. Y ellos dicen, vamos, podemos hacer esto, Dios está con nosotros. Los otros 10 empiezan a decir, la gente de esta tierra come, devora los que entran. Ellos dicen que los Nefilim están aquí. Los descendientes de Anak son los Nefilim, decían. Ok, ¿de veras? Los Nefilim junto con todos murieron en el diluvio. No es posible que fueron Nefilim. Lo que sí es cierto es que esos 10 espías estaban tratando de espantar a la gente para convencerles no entrar a la tierra prometida. ¿Qué mejor forma de espantarles que sacar un opresor héroe de ante el diluvio y decir, oh, todavía están vivos aquí? Entonces, sí, la gente de Canaán tenía personas gigantes, pero no tenían Nefilim. Ellos murieron en el diluvio, según la palabra. ¿Otra pregunta sobre eso? Ok. ¿David tiene pregunta? ¿O fue la misma? Sí, precisamente iba a preguntarle sobre eso, sobre los gigantes que se hablaban cuando se iban a tomar la tierra de Canaán. Y usted se adelantó. Sí, había gente gigante. Y no quiero decir, puede ser que los Nefilim en Génesis 6 eran gente muy grande, puede ser. Lo que quiero evitar es la impresión que algunos tienen que eran como una raza mezcla de ángeles con seres humanos que eran sobrenaturales. Eso no está en el texto bíblico para nada. Pero puede ser que eran gente de estatura muy, muy alta y muy fuertes. Puede ser. Hubieran usado eso para caer encima de otros, para atacar a otros y apoderarse de sus cosas y así declararse los poseedores de la tierra. Ok, vamos a continuar entonces. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Hay muchos. La barca. Ok, el arca de Noé. Construyeron. Ok. Las herramientas con las que la hicieron, con algo la hicieron. Sí, bueno, tienen que haber estado ahí. No creo que se mencione en el texto bíblico, pero seguramente usaron algún tipo de herramienta. Gabino quiere agregar unas cosas a la lista. Los alimentos. Los alimentos también. La brea. La brea que usaron también para calafata. ¿Cuál es la palabra? Sí, para sellar la madera, ¿verdad?
Ok, Jorge, ¿quiere agregar a la lista? ¿Puede abrir su micrófono, Jorge? Sí, ¿me escucha? Sí, ahora La sí. madera. La palabra es calafatear. Gracias, calafatear. El cuervo, la paloma y las especies de los animales que iban en el arca. Excelente. El arco iris. Ok, el arco Y iris. pues no recuerdo El otro más. diseño. Ok, La el lluvia. diseño que Dios le dio. Muy bien. La lluvia, otra cosa, excelente. Alejandro Gordillo, ¿quería agregar cosas a la lista? La madera con la que se hizo la montaña, la tierra, el agua, digo la lluvia, Los el agua, cortes especiales. Siga los Alejandro, animales, siga Alejandro. Ujú. los animales, nomás Ok. así. Muy bien, gracias. Y Gabino Las le iba a vestiduras de mencionar los que iban también. en la barca. Favor de levantar la mano todos para que haya un poco de orden aquí. Gabino, ¿quería agregar algo a la lista? La rama de olivo que trajo la paloma cuando terminó el diluvio. Ah, sí, la rama de olivo que se trajo cuando terminó. Muy bien. Y Rubén, Darío, ¿quería agregar aquí? Las vestiduras de los que iban en la barca. ¿Se mencionan sus vestiduras en la historia? No, pero no iban desnudos. Pues sí, podríamos ir mencionando entonces, pero para no tener una lista demasiado larga, nos mantenemos en esta sección con lo que menciona en la Biblia. Sí. Ok, David. El vino. Ok, que viene después en el capítulo 9, cuando vemos que Noé cae en pecado, se emborracha. Él era un pecador, era creyente, pero igual que todo creyente, todos caemos. Y para él cayó en la borrachera. Pero por fe en Cristo, Dios lo declaró justo. Y por fe en el Salvador prometido, Dios le dio gracia, como dice en el capítulo 6. Pero no halló gracia a los ojos del Señor. Yo creo que tenemos una gran lista de cosas aquí. Continuemos. ¿Dónde ocurrió esta historia? Arturo Navarrete. Arturo. Sí, pastor, mire, la historia ocurrió en Turquía, porque de acuerdo a la palabra de Dios dice que se encontró la barca en los montes de Ararat, y Ararat es el pico más alto de Turquía, mide 5.137 metros de altura. Ok, gracias por agregar eso. Margarita García quería contestar aquí también. Sí, bueno, pastor, esto ocurrió en toda la tierra, porque habla de que, ¿verdad? Exterminó a todos los que estaban en pecado, entonces en toda la tierra. Ok, excelente. Entonces sí, agua cubrió hasta la montaña más alta en la tierra. Cubrió toda la tierra. Pero sí podemos decir, según la Biblia, que también el arca después llegó a posarse sobre los montes de Ararat. Ahora, hay un poco de cuestión, de pregunta. ¿Serán los mismos montes hoy en día? Porque hoy en día hay una montaña llamada Ararat en Turquía y puede ser que esa es la misma, pero no podemos estar 100% seguros. Puede ser que solo comparte el nombre con montañas que en ese entonces tenían el mismo nombre. Ok. Jorge Seba. Se han descubierto vestigios del arca en una de las montañas del monte Ararat. Ararat no es el nombre de la montaña en sí, es una serie de
una cordillera que son como 6 o 7 montañas. Y en una de ellas incluso se han descubierto vestigios del arca, ¿verdad? Pedazos de madera, etcétera. Pero así Sí. es la aclaración. O sea, Ararat no es una sola montaña, es una serie de montañas. Sí, hay que Sí. tener un poco de cuidado con la gente que dice que han encontrado rastros del arca. Ha habido muchos diciéndolo, algunos se han comprobado como mentirosos, otros no hay evidencia clara allí. Puede ser, no voy a decir que es imposible, pero nosotros creemos que el diluvio sucedió y que Noé y el arca fueron reales por fe, porque la Biblia dice así. Entonces, sí, gracias. Gracias por compartir. Ok, ahora, ¿cuándo ocurrió esta historia? Aquí yo voy a tomar la palabra rapidito porque nos falta tiempo hoy. No sabemos el año preciso. Algunos adivinan 3,000 años antes de Cristo. Puede ser. Lo que sí podemos decir, porque la Biblia lo dice, podemos decir que Dios esperó 120 años antes de enviar el diluvio. Entonces, hay un periodo de paciencia de Dios antes de enviar el diluvio. También podemos decir con seguridad, porque el capítulo 7, versículo 6 dice, Noé tenía 600 años cuando las lluvias empezaron. Entonces, estamos con la edad de Noé, 600 años. También podemos decir que el capítulo 8, versículo 14, día 27, segundo mes, todo está seco y se bajan del arca. Eso significa que estaban en el arca por más que un año entero, 1 año, 10 días, por ahí. Imaginen eso, 1 año en un barco con muchos animales. Hubiera sido muy difícil seguro. Pero luego Dios abrió el arca y estaban sanos y salvos todos. Ok, ahora, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema? La lluvia. Ok, la lluvia que está cubriendo toda la tierra. Sí, gracias. ¿Alguien más tiene un problema aquí? Arturo, adelante. Sí, contestando con lo que dice la palabra de Dios, el problema está que la tierra se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. Y aquí es que hasta Jehová, o sea Dios, se arrepiente de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ok, gracias. Entonces, esa fue la pregunta. Por rechazar la obra del Espíritu Santo en sus corazones. No escuchar la palabra, muchos perdían la fe. Por esa razón, se aumentaba la maldad en la sociedad. Gracias. ¿Alguien más quiere opinar aquí? ¿Otro problema en la historia? Sí, David. El pecado de Noé. Ok, que viene después. Creo que viene después del versículo 17, ¿verdad? En el 9. Sí, viene después de esta historia, pero sería un problema que viene seguramente. Voy a mencionar yo un problema más. La desobediencia. Ok, la desobediencia de los seres humanos, sí. Voy a mencionar un problema más que nos ayuda a entender también un propósito salvador que Dios tenía para el diluvio. Porque cada acción de Dios en la historia, aun cuando está castigando, todavía tiene un propósito salvador tras eso. Y vemos esto aquí porque piénsenlo. El mundo se está creciendo en población, ¿no?
están cubriendo la faz de la tierra, dice la Biblia. Y los creyentes están perdiendo su fe poco a poco. O sea, el número de personas que conocen y creen en la promesa del Salvador prometido está disminuyéndose poco a poco. Hasta que cuando Dios envía el diluvio, hay 8 personas que conocen esa promesa y creen en ella. Ahora, ¿cuánto tiempo, si Dios hubiera esperado más, cuánto tiempo más hasta que la promesa se pierde por completo? Así podemos mirar una razón por la cual Dios tomó esta acción tan drástica. La promesa del Salvador estaba en riesgo. Es mediante esa promesa que Dios obra fe, y si nadie lo recuerda y nadie lo cree, entonces todos los seres humanos de ahí adelante están perdidos. Así que Dios decide borrar la tierra y empezar de nuevo con 100% creyentes. 8 personas y cada uno sabía la promesa del Salvador. Entonces fue una forma de Dios de preservar la promesa. Ok. Vamos a continuar entonces. No tenemos tiempo hoy de contar los eventos de la historia, pero podemos decir que se resuelven los problemas que mencionamos y cómo. En la lluvia es un problema que mencionamos, se resolvió cómo. ¿Cómo se resolvió tanta agua? A ver, Gabino. Con los vientos. ¿Gabino? Dios envía el viento para que esparza el agua. Ok. Sí, primero hace que Noé construya el arca, luego preserva el arca flotando sobre el agua y luego envía viento para secar la tierra de nuevo. Muy bien, gracias. Sí, vamos a... Isaac quería contestar Sí, cómo se resuelve el problema. El problema de la lluvia no se resuelve con la promesa de Dios de no volver a usarla. Creo que eso es lo que dicen. Sí. Podríamos decir eso también. Dios asegura, y el arco iris es una señal de esa promesa, que no va a volver a destruir el mundo con agua. Otra solución al problema del diluvio. Muy bien, ok. Arturo. Sí, pastor, bueno, realmente para mí el problema vital era la maldad de la humanidad ya en ese momento, ¿no? Entonces, creo que el problema de esa situación que se tenía de parte de esas personas que en ese momento tenían esa situación contraria a Dios, para mí se resuelve con el diluvio. ¿Por qué? Porque, como habíamos comentado, el Señor quiere volver a crear algo nuevo, algo diferente, y todas aquellas personas que no creyeron en su palabra, que fueron desobedientes e incrédulos, porque considero que seguramente Noé les llamó y les dijo que pues ahora sí que recurrieran a Dios, ¿no? Que escucharan su mensaje, y no se escuchó. Entonces, para mí el problema vital era eso, ¿no? La maldad en la humanidad, y Dios lo resuelve con el diluvio. Desde mi punto de vista, claro. Ok, sí, Mauricio aportó algo muy semejante en el chat. Él puso, se resolvió con la destrucción de la tierra y una nueva generación. Sí, podemos decir que el diluvio mismo es, en cierto sentido, la solución de Dios para la pérdida de fe en el mundo y el aumento de la maldad como resultado. Él decidió empezar de nuevo con puros creyentes, una familia creyente. Ok, vamos a continuar entonces con las preguntas de consolidar. ¿De qué se trata la historia? Yo creo que es muy fácil en esta historia enfocarnos en la destrucción, el castigo,
pero podemos enfatizar como punto central el amor de Dios. Tal vez algo así: Dios salva a Noé y su familia y preserva su promesa del Salvador con enviar un diluvio para destruir todo lo demás. Por lo menos eso empatiza el propósito amoroso de Dios con esto. Ok, la siguiente pregunta ahora: ¿qué pecado me enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué piensan? ¿Qué pecado cometemos nosotros también que hallamos en esta historia? Alejandro Gordillo quería contestar esta pregunta. Yo creería que el orgullo y en cierta forma el no confiar en Dios cuando Él nos dice algo, porque las otras personas no confiaron en lo que decía Noé y lo trataban de loco y decían que se iba a destruir el mundo con un orgullo porque se sentían que eran los dueños de la tierra. Ok. Sí, es posible, es muy posible que la gente en el día de Noé que no creían, que estaban burlándose de Noé. No hallamos eso en la Biblia, pero es muy probable. Si él está construyendo un gran barco y no hay agua, es probable que habría gente burlándose del orgullo. Hagamos el mismo orgullo en nuestros corazones. Podemos mencionar una falta de fe también. Hebreos 11 destaca que Noé por fe construyó el arca. Él no podía ver con sus ojos el diluvio que iba a venir, pero Dios dijo que sí, él confió y lo construyó. Tenemos la misma fe. Dios nos ha dicho que viene otro juicio con fuego. Estamos tomando en serio eso y preparándonos espiritualmente para ese día con escuchar la palabra y fortalecer nuestra fe. O hay una parte de nosotros que dice, entonces sí tenemos que confesar eso también. Hayley, ¿quiere contestar aquí? Sí, pastor, también nos enseña a confesar el pecado de la desobediencia, porque a esta gente se les habló y se les dijo que venía el diluvio y aparte que no creyeron, ya ni siquiera por obediencia lo hicieron, sino que también desobedecieron en todos los aspectos. Entonces pienso que también nos enseña a confesar el pecado cuando nosotros desobedecemos la voluntad de Dios o desobedecemos la palabra del Señor. Entonces ahí es cuando vienen pruebas y cosas negativas a nuestra vida. Ok, gracias. Entonces vemos como un espejo a la gente desobedeciendo. No es lo mismo en nuestras vidas que desobedecimos. Estoy de acuerdo. Jorge, otro pecado que nos enseña a confesar la historia. Bueno, el no reconocer nuestros pecados. Ok. El no reconocer. Tengo también una curiosidad, pastor. Sí, en un minuto. Voy a tomar preguntas en un minuto y usted será el primero, ¿ok? Ok. Sí, Arturo quería un pecado que nos enseña a confesar esta historia. Sí, pastor, yo creo que también uno es el que actualmente vivimos, ¿no? La incredulidad sobre las cosas de Dios. O sea, cuando uno pretende hablarle a las personas de la palabra de Dios, pues la actitud es decir, no, eso no, para mí no es importante, ¿no? O sea, realmente estamos inmersos en las cosas materiales, que la parte espiritual la hemos dejado atrás. Y yo creo que eso ha sido lo que en un momento ha traído esa situación a través de la historia, ¿no? De toda nuestra humanidad. Eso no creer, ¿no? No creer en la palabra de Dios. Entonces yo creo que el hecho de que no creamos en la palabra de Dios, pues es un pecado para todos, ¿no? Es decir, sí. No me intereso por lo que Dios me dice, o sea, yo estoy bien y lo demás no me preocupa, y de Dios, pues, no me interesa, ¿no? Y ahí es el problema, ¿no? De que no volteamos hacia Dios. Y yo me atrevería ahorita a mencionar que actualmente eso estamos viviendo, ¿no? O sea,
no estamos todavía conscientes de que el Señor en cualquier momento puede venir y lo hemos dejado al abandono, ¿no? Y creo que así ha sido siempre, pastor. Entonces, para mí otro pecado es eso, ¿no? La incredulidad, no estar atento a las cosas de Dios, ¿no? Gracias, pastor. Sí, de acuerdo. Me hace confesar el menosprecio que a veces muestro por la palabra. Igual que los hombres de Dios, los hijos de Dios, priorizaron lo físico sobre lo espiritual. A veces nosotros hacemos lo mismo en nuestra vida diaria. Tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo para la palabra de Dios. Gracias. Ok, vemos nuestro pecado en esta historia también entonces, pero qué buena noticia es ver también el amor de Dios que nos salva en esta historia. Así que, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? El amor de Dios. Margarita García, ¿dónde ve usted el amor de Dios para usted en esta historia? Pues el amor de Dios lo veo en el pacto que hizo, que no iba a volver, ¿verdad?, a destruir al ser humano con diluvio. Y cada vez que vemos un arco iris, recordamos que Dios es fiel a sus promesas. O sea, si Él nos hace una promesa, Él la cumple. Excelente. Sí, pónganse por un momento en el lugar de Noé, después de pasar un año entero de destrucción por agua, 40 días de tormentas y lluvia. Ahora él baja del arca. ¿Qué iba a suceder cuando la siguiente tormenta llegó? ¿Cómo iba a sentirse él? Oh, no de nuevo, ¿verdad? Así que qué gracia, qué amor para Noé, asegurarle a Dios, jamás voy a volver a hacer esto. Así puede vivir confiado Noé. Y la misma misericordia Dios nos la muestra a nosotros también. Tenemos esa promesa y tantas otras promesas, y gracias, Margarita, por mostrar que sí, Dios siempre cumple esas promesas y por eso podemos vivir confiados, no tenemos que tener miedo. Excelente. Alejandro, ¿dónde ve usted el amor de Dios aquí? En la parte de cuando Dios hace el pacto con Noé, que fue lo que dijo nuestra hermana. Ok, sí, excelente. Cuando Dios hace el pacto con Noé. De acuerdo, de acuerdo. A ver, David, ¿quería contestar? Sí, también iba a decir lo mismo que decía el hermano. El amor de Dios se expresa en cuanto en el momento que hace pacto con Noé, y pues podemos entender lo que es como una renovación del pacto que hace con Adán, cuando le da todas estas cosas. Dios le promete que va a poder sojuzgar la tierra, va a poder llenarla, va a poder gobernarla. Creo que en Noé él está renovando este pacto, y lo que hace con el diluvio no es más que expresar el amor para el mundo, expresar el amor para las personas que venían más adelante, que iban a creer en él, y pues para hoy día nosotros. Ok, muchas gracias. Buena respuesta. Y una más y luego vamos a continuar. Arturo quería contestar esta pregunta. Sí, pastor. Aquí la palabra de Dios es algo muy bello porque en los primeros capítulos menciona que Dios estaba muy enojado, muy molesto, al grado tal de que quiso destruir a la humanidad. Pero la verdad es que qué hermoso, ¿no? De que Dios no es rencoroso como nosotros los humanos, ¿no? Él creo que es justo y su justicia se ve cuando dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y luego le dice, todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, vayan por la tierra y fructifiquen, multiplíquense sobre la tierra. Yo creo que es algo en que el amor de Dios lo vemos de una manera extraordinaria, ¿no? O sea, hagamos lo que hagamos, el Señor es justo y castiga nuestras acciones,
pero no es algo así que nos acartone, ¿no? De que siempre vamos a tener esta actitud ante los ojos de Dios, siempre tendremos una oportunidad, ¿no? Y Él lo demuestra con su amor y su misericordia y su gracia infinita. Sí, gracias por el comentario. Solo agregaría un pensamiento a eso. Tenemos en Jesucristo la promesa de que somos salvos de su justicia. Ya no hay castigo para los que están en Cristo Jesús. Hay disciplina amorosa para los hijos de Dios, como dice en Hebreos 12, pero no hay condenación para los que estamos unidos a Cristo Jesús, como dice Romanos 8:1. Gracias por compartir. Ok, entonces estas últimas preguntas tenemos que brincarlas por falta de tiempo, pero pueden meditar en estas mientras van a sus casas. Vemos el gran amor de Dios aquí. Él preservó la humanidad, preservó la promesa, hasta vemos su paciencia en esperar 120 años para su arrepentimiento, y vemos la misma paciencia en el mundo hoy, en nuestras vidas personales. ¿Qué podemos hacer a este Dios que nos ha salvado de forma aún más grande que un arca de un diluvio? Nos ha salvado del infierno con enviar a Jesucristo para nuestra salvación. ¿Qué podemos hacer para agradecerle? ¿Y cuándo sería buena situación para compartir este mensaje con otros? Piensen en eso esta noche. Ahora, ¿cuáles son sus preguntas sobre esta historia? Y Jorge es el primero. Jorge, ¿cuál es su pregunta? Bueno, que vemos que se habla de la historia de Noé, la esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Conocemos el nombre de Noé, el nombre de los hijos de Noé, pero nunca mencionan el nombre de la esposa ni de las nueras. Y me he dado cuenta que en varias partes de la Biblia así siempre se usa, ¿verdad? El hijo, la hija de, la esposa de, la tía de, pero no dicen los nombres. ¿A qué se debe esto, pastor? Sí, es buena pregunta. No es porque Dios sea sexista o machista. Dios ama tanto al hombre como a la mujer igual. Sí es algo cuando Dios está inspirando la Biblia para estar escrito, la cultura judía tenía la costumbre de trazar genealogías usando el varón. No es tan diferente que en los Estados Unidos hoy, y en muchos países hispanohablantes también. Bueno, a veces ustedes llevan también el apellido de sus mamás. En los Estados Unidos no. Llevamos el apellido siempre del papá. Era semejante en la sociedad judía. Y por esa razón a veces se nombra el hombre, pero no la mujer en la historia. Pero no es que uno era más importante que la otra en los ojos de Dios. Todo ser humano es importante en los ojos de Dios. Gracias. Arturo Navarrete, una pregunta aquí. No, yo al respecto, sí hay alguna serie de situaciones en cada lugar diferentes. Yo quiero compartir con mis hermanas y hermanos. Yo ahorita donde me encuentro, llegó un niño, se llama Purón Deneker, y nos llamó la atención porque pues nada más tiene el apellido paterno y no el materno, y resulta que el niño viene de descendencia rusa, y curiosamente en Rusia el apellido materno desaparece. Entonces, pues es algo con lo que usted decía, ¿no, pastor? Son costumbres o circunstancias, y no tanto sexistas, sino de un proceso que vive cada país, ¿no? Entonces, aquí diríamos en Latinoamérica, ¿cómo no? ¿No tiene mamá o qué? Pero no es eso, sino que prevalece el apellido del padre nada más. Es un comentario adicional, pastor. Muchas gracias. Sí, no solamente la cultura rusa, la estadounidense, la mayoría de Europa también tiene esa costumbre de que se casan y la mujer toma el nombre del hombre y los hijos también tienen el nombre, el apellido del hombre. Muy bien, ok, vamos a continuar entonces. Hay una comparación interesante que vamos a pasar 3 minutos haciendo. La Biblia compara
La salvación en el diluvio con la salvación que existe en el bautismo. Ahora, antes de leer estos versículos, ustedes van a tener la oportunidad de estudiar el bautismo más en profundo en un curso diferente. Se llama las Enseñanzas de Jesús, Sacramentos y Oración. Aquí no vamos a explorarlo en lo profundo, pero sí vamos a hacer esta comparación que Pedro hace entre el diluvio y el bautismo. ¿Alguien puede leer lo que está en la pantalla? Sí, pastor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, ¿puede seguir? fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y está a la derecha de Dios, y a quien están sujetas los ángeles, las autoridades y las potestades. Okay. Muchas gracias. Entonces, ahí está. Pido, si no están hablando, por favor guarden en mudo sus micrófonos para que no haya ruido en el trasfondo. Entonces, aquí hallamos una comparación muy interesante. No vamos a hablar de esta primera parte hoy, ¿ok? Ay, perdón, incluyendo todo esto. Porque van a estudiar eso en otra clase también, el descenso de Jesús al infierno. Pero sí vamos a tocar el tema aquí, a los que en los días de Noé, empezando aquí, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Muy interesante, ¿no? Que nosotros pensamos, el agua nos salvó en el diluvio, el agua destruyó en el diluvio. Pero Pedro dice, no, el agua salvó también. Porque ¿qué es lo que hizo flotar el arca para subirlo encima de la destrucción? El agua. El agua salvó a Noé y su familia, dice. Ahora la comparación que Pedro hace es, este agua del diluvio es símbolo de agua aplicada en el bautismo. El símbolo del bautismo que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Ok. Muchos tienen la idea de que el bautismo es una declaración que yo hago para con Dios. Estoy como haciendo testimonio público de mi fe, de mi deseo de seguir a Cristo, con bautizarme. O por lo menos dicen, es algo simbólico el bautismo por un cambio interno que Dios me ha obrado. Pero Pedro no habla del bautismo así. Él dice que el bautismo ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. La Biblia enseña que el bautismo es un medio por el cual Dios nos da grandes bendiciones. Incluye Pedro aquí la bendición de la salvación. Entonces, para resumir este punto, y no vamos a meternos más profundamente en el tema hoy, pero muchos piensan que el bautismo es como una flecha para arriba. Es yo obedeciendo un mandato de Cristo. Es yo haciendo algo para Dios. La Biblia enseña que no es así. El bautismo es como flecha para abajo. Es Dios haciendo algo por mí.
es Dios. Van a estudiar esto en otra clase, dando su Espíritu Santo, fortaleciendo o dando la fe en Cristo y asegurando o dando la salvación también. Como dice Pedro aquí, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Excelente. Ok. ¿Cuáles preguntas? David tiene una pregunta aquí. Dígame. ¿Cuál es su pregunta? No, yo no alzaba la mano. Ok. Perdón, yo vi la mano en el aire y yo dije, bueno. Arturo, ¿tiene pregunta? Sí, pastor, mire, en el caso del bautismo, que es algo muy hermoso que está usted mencionando, la Biblia habla que el bautismo se realiza con agua, pero hay muchas situaciones, el agua, cuando se habla mucho, ¿no? De que el bautismo debe ser por inmersión y este es el bautismo correcto porque refiere de que Jesucristo fue bautizado en el Jordán y fue en agua, pero muchas veces se interpreta como que Jesucristo bajó al agua y volvió a salir. ¿Realmente cómo lo podemos considerar eso, pastor? ¿Cómo es el bautismo? Porque la Biblia no dice de qué manera, si realmente dijo salió del agua, pero nunca dijo que había estado adentro. Entonces, esta es una duda que a mí me ha llegado. Gracias, pastor. Buena pregunta. Van a estudiar esto más en detalle en esa otra clase. Pero sí dice que Jesús bajó al agua y subió del agua, si no me equivoco, pero eso no indica necesariamente que fue por inmersión. Bien podría haber tomado agua y hecho así Juan el Bautista. La Biblia no indica si fue por inmersión ahí o no. Y de hecho, si estudiamos toda la Biblia, no hay ningún mandato de bautizar por inmersión. La palabra misma, bautizo, significa simplemente aplicar agua. Y se usaba para aplicar agua de cualquier forma. En el Evangelio según San Marcos usa la palabra en cuanto a un rito ceremonial que los fariseos tenían de bautizar cosas antes de usarlos. Incluido en la lista son muebles. Deben imaginar que traían sus sofás al río para sumergirlos y luego sacarlos. No, el bautismo ahí se refiere a un rociar o aplicar agua de otra forma. Entonces, ¿se puede usar la inmersión? Hay buen simbolismo ahí y Pablo lo describe en Romanos capítulo 6. Morimos con Cristo, somos sepultados con Él, nos levantamos con Él. Pero no es necesario. Dios no especifica qué tipo de aplicación de agua. Lo importante, como van a aprender en el otro curso, es el aplicar del agua y la palabra de Dios usada con el agua que da su poder al bautismo. Muy bien. Vamos a continuar entonces con rapidito. Si me prestan como 5 minutos más de su tiempo. Esto tiene que ver con su proyecto final. Para terminar este curso y recibir crédito por haberlo tomado, tendrán que cumplir un proyecto final. Y ese proyecto va a ser desarrollar un plan para enseñar una historia bíblica usando el método de las 4C. Ya hemos tenido mucha práctica con considerar y consolidar. Cada clase hemos hecho esas preguntas para estudiar la historia. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? Etcétera. Pero yo quiero enseñarles un poco como las primeras dos, ¿sí? El captar y el contar. Para que puedan ustedes desarrollar bien sus proyectos, sus planes para dar un estudio bíblico usando este método. Así que el captar, este es el gancho, el anzuelo, introduce el tema del día y también capta la atención de la audiencia. Así que es muy importante hacer dos cosas
mientras uno forma su captar. Primero, estudiar la historia personalmente. Leer lo que la historia dice, leerlo de nuevo. ¿Por qué? Porque el captar será una introducción, pero debe conducir a la gente al punto principal de la historia. Un captar, una introducción que no tiene nada que ver con la historia, la gente se pierde. Van a estar pensando, ¿por qué empezó con eso si la historia se trata de otra cosa? Entonces, un buen captar conduce al tema principal de la historia y capta la atención de la gente. Así que la segunda cosa que se debe hacer, estudiar primero la historia. Segundo, conocer tu audiencia. ¿Por qué? Porque ciertas cosas interesan a una audiencia, pero no a otra. Vamos a usar, por ejemplo, un grupo de niños. Para captar la atención de un grupo de niños, tal vez se podría usar un dibujo animado, ¿verdad? Pero para ancianos, a lo mejor no les interesa. Usamos esta. Si este es el grupo de niños hispanos y yo estoy enseñando y yo empiezo con una ilustración sobre el fútbol americano para captar su atención, ellos van a estar mirándome como loco. Porque no conocen el fútbol americano, lo más probable. Conocen el fútbol. Entonces, tiene que uno conocer su audiencia. ¿Qué les va a captar la atención? ¿Qué les va a interesar? Así que, ¿qué puedes usar para captar la atención? En estas clases, en la clase en vivo, no captamos su atención. Lo hacemos antes con el video. Pedimos que miren el video. Esa es parte de captar su atención. Pero otras ideas serían, si estás enseñando varias historias seguidas, una forma de empezar con una introducción para captar la atención sería puente. Es decir, conectar esta historia con la previa. Recuerden cómo la vez pasada esto y esto y esto. Pues ahora vamos a ver. A lo mejor eso sería una forma de empezar. También se puede usar algo de las últimas noticias. Así que, Jorge, si usted estuviera enseñando la historia del diluvio en su pueblo esta semana, bien podría usar las noticias de la inundación en su pueblo, ¿no? Porque eso todos lo van a entender y va a captar su atención. Tal vez contar una historia de un vecino que estaba en riesgo por las aguas, pero fue salvado por otro. Y luego hay una historia en la Biblia así, pero un diluvio mucho más grande que esta, una salvación más grande también. Un dicho común, Jesús solía usar los dichos para enseñar, también sirven para captar la atención del grupo. Un mini debate, una anécdota se puede usar, una dinámica, una estadística, un video de YouTube. Una parábola. Una parábola se podría usar, sí. Un poema, una obra, una lección visible. Hay muchas opciones. El punto es, queremos como anzuelo o hacerles querer escuchar más y que sepan el punto principal de la historia que estamos enseñando. Excelente. Ahora, la siguiente C, contar. ¿Cómo vamos a contar la historia? Pues hay varias formas otra vez de contar la historia. A lo mejor la más común es simplemente leerla de la Biblia. Otra forma sería aprender la historia personalmente y luego contarla en tus propias palabras. Dialogar, hacer una obra de teatro con niños jugando los papeles diferentes, eso es muy divertido y les ayuda a saber la historia. Un video también se podría usar para contar la historia. Vamos a enfocar nosotros en estos dos. Y cuando ustedes desarrollen su plan, van a tener que escoger cómo voy a contar la historia.
voy a leerlo de la Biblia, voy a contarlo en mis propias palabras. Aquí hay ventajas y desventajas para los dos. Leer de la Biblia tiene la ventaja de que estás siguiendo palabra por palabra, no se pierden detalles. También los que están contigo pueden seguir palabra por palabra en sus propias Biblias. Otro es que muestra autoridad. Si yo cuento una historia en mis propias palabras, a lo mejor la gente se queda en duda. ¿Es cierto eso o es solamente un cuento de hadas que está contando el pastor? Pero si estoy leyendo de la Biblia, demuestra que no es mi mensaje, es el mensaje de otro, de Dios. Desventaja sería que no es muy interactivo leer de la Biblia. Lo puede hacer uno con emoción, pero a veces falta eso. También a veces el vocabulario es difícil y no hay tiempo de explicarlo. Puede haber versiones diferentes, puede ser largo también una lectura. Así que la otra opción sería contar la historia en tus propias palabras, y eso también tiene sus ventajas y sus desventajas. Unas ventajas de contar la historia en tus propias palabras sería que permite tener más animado la presentación. Esto es contacto visual. También puedes usar palabras más sencillas. Por ejemplo, si estoy con un grupo de niños y estoy hablando de calafatear el arca, a lo mejor no van a saber lo que significa esa palabra. Pero si lo reemplazo con otra palabra que niños pueden entender, eso es ventaja. Permite explicaciones breves también. Y si la gente no puede leer bien, que es muy común, entonces contar en tus propias palabras puede ser ventaja. Pero tiene las siguientes desventajas también. El maestro tiene que prepararse bien porque hay el peligro que si no te preparas bien, puedes olvidar algo importante, exagerar, cambiar, quitar, que no queremos hacer con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay ese riesgo, ese peligro con contar en tus propias palabras también. También hay la posibilidad de interrumpir la historia con contar en tus propias palabras. Ok, ahí está el contar también. Y voy a terminar la clase aquí. Mañana voy a subir al grupo unas instrucciones para su proyecto final. Es de la historia que van a usar y otra vez más sobre cómo desarrollar este plan. Pero tendrán que saber lo que es el captar y el contar porque van a formar el plan para eso. No van a enseñar esta historia con nadie, solo van a desarrollar el plan para el proyecto. Bueno, terminemos entonces con una oración. Terminemos con oración y luego tomo sus preguntas. Oremos. Dios Padre Celestial, igual que salvaste a Noé y su familia por fe en el arca en los días del diluvio, te damos gracias por salvarnos a nosotros de nuestros pecados y del infierno que merecemos por causa de ellos, por medio de tu Hijo Jesucristo y la fe en Él. Te pedimos que nos guardes todos los días de nuestras vidas en esa fe, que no permitas que ninguna tentación ni ninguna enseñanza falsa nos alejen de ti. En cambio, que nos hagas como Noé, en el sentido de que él no se conformó al mundo alrededor de él, sino vivió su fe a pesar del mundo alrededor de él. Ayúdanos a hacer así. Ayúdanos a brillar como luces en las tinieblas alrededor de nosotros para que otros vean nuestras obras y te glorifiquen a ti. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Amén. Ok, muchas gracias. Tengan muy buena noche. Los que tienen preguntas adicionales pueden quedarse un tiempo después. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Buenas noches, hermano. pastor. Muy buenas noches para todos. Igualmente. Dios los bendiga.
Igualmente, Buenas Jorge noches, y Dios los bendiga a Carlos. todos, hermanas, hermanos. Buenas Gusto en verlos, noches. saludarlos. Igualmente. Hasta luego, Igualmente. pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones para todos. Igualmente, Jair, buenas noches. Buenas noches, pastor. Hasta luego. Igualmente, igualmente. Dios le bendiga. Buenas noches, pastor. Bendiciones, bendiciones a todos. Hasta la próxima clase. Igualmente. Chao, chao. Pastor, una preguntita solamente para retirarme ya. Desarrollamos este proyecto y ¿cómo se lo hacemos llegar a usted? ¿Por este medio o...? Voy a pasar esas instrucciones al grupo de WhatsApp mañana. Pero lo pueden hacer en dos formas. Se lo voy a enviar a ustedes como un documento PDF o documento Word. Y si tienen la facilidad de usar computadora, pueden entrar la información así y enviarme el documento Word. Si no, pueden hacer el plan escrito a mano y enviarme una foto por WhatsApp sin problema. Pero voy a explicar eso mañana, sí. Ya, pastor, muchísimas gracias. Hasta luego, que tenga buenas noches. Igualmente, tenga buena noche, Isaac. Okay. ¿Otras preguntas, hermanos? Bertín, ¿tenía alguna pregunta? Sí, estimado. Fíjese que los primeros 2 días, o creo que los primeros 3 días de clase, no estuve en la clase. No sé si dejé en el grupo de WhatsApp el link para poder descargar y estudiarlas. Sí, debe estar en el grupo de WhatsApp el link tanto para la tarea como para la grabación de la clase en vivo. Si usted no lo puede hallar allí, entonces envíeme por favor un mensaje a mi WhatsApp personal y yo le puedo pasar esa información. Ok, está excelente, estimado pastor. Ok. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Ok. Alejandro, ¿alguna pregunta? No. Ok. Gerardo, Mauricio, ¿alguna pregunta? Ok. Están despidiéndose, parece. Entonces, bueno, amigos, tengan muy buena noche en el Señor. Si Dios quiere, nos veremos la semana que entra. Ok, el martes. Cuídense.